Hola, buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de los teóricos de la asignatura genética, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. Recordando que la genética es el estudio de la herencia y la variación biológica y, como habíamos charlado en las clases anteriores, el genotipo que heredamos de nuestros progenitores en relación con el ambiente va a ser el que forme el fenotipo definitivo que podamos observar o que va a tener el individuo. En las clases anteriores estuvimos trabajando sobre las bases físicas de la herencia, los cromosomas, y las bases químicas de la herencia, y vimos la estructura y la replicación del ADN. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 1 y vamos a trabajar con el tema 2, expresión y regulación génica. Dentro de este tema nos vamos a centrar en tres objetivos principales: estudiar cómo se transfiere esa información que está contenida en el ADN, para qué se transfiere, con qué objetivo, cuál va a ser el resultado final y cómo se regula esa transferencia en los distintos organismos y en las distintas tipos celulares. Cuando hablamos de expresión génica, hablamos de la transferencia de la información que está codificada en el ADN. Y cuando hablamos de regulación génica, vamos a hablar de todos los mecanismos de control de esa expresión, de esa transferencia de la información. La finalidad de la expresión génica es biosintetizar todo tipo de proteínas. Dentro de la biosíntesis de proteínas vamos a tener en cuenta un sistema integrado donde están interviniendo el ADN, los ARN que se forman a partir de la información contenida en ese ADN, o sea, el ARN mensajero, el ARN ribosómico que va a ir a formar parte de los ribosomas, el ARN de transferencia, todas las enzimas que van a catalizar los procesos y reacciones que ocurran. Y debemos tener en cuenta que este es un mecanismo, procesos que consumen gran cantidad de energía. Entonces, a partir del ADN se va a transcribir los distintos ARN inmaduros. Por eso les denomina pre-ARN, pre-ARN mensajero, pre-ARN de transferencia ribosómico y pre-ARN de transferencia. Esos pre-ARN deben ser madurados, deben ser procesados. Entonces vamos a partir de una molécula de ADN que es doble hélice y vamos a, luego de la transcripción, tener moléculas de ARN que son de hélice simple. Luego del procesamiento de esos ARN inmaduros vamos a tener ARN mensajeros maduros que van a transportar la información genética, ARN ribosómicos que van a ir a formar parte de los ribosomas, que son el soporte estructural de la traducción, y ARN de transferencia que son los encargados de interpretar el mensaje genético. Esa interpretación del mensaje genético y la acción de los ribosomas para leer el ARN maduro a partir del código genético van a lograr la biosíntesis de proteínas. Ese código genético que está contenido en el ADN va a conformar en definitiva polipéptidos, que luego van a ser proteínas. Entonces, cuando hablamos de transferencia de información genética, vamos a hablar de estas dos etapas principales: la transcripción y la traducción del mensaje genético. La transcripción son todos los procesos que se dan para, a partir del ADN, copiar y generar el ARN mensajero. Esas secuencias codificantes, genes que se encuentran en el ADN, terminan transformándose en ARN mensajero a partir de la transcripción. De vuelta, ese es un ARN, o los ARN son moléculas sencillas.
de hélice simple. Luego de la transcripción, durante la traducción, que es la segunda etapa de esta transferencia de la información genética, se da la síntesis de los polipéptidos a partir de la secuencia que está contenida en el ARN mensajero. Y para dar, en definitiva, un polipéptido. En los eucariotas, la transcripción se da en el núcleo, la traducción en el citoplasma. En cambio, en los procariotas, la transcripción y la traducción están acoplados, ya que los procariotas no contienen membrana nuclear. ¿Cómo es el flujo de esa información genética entonces? Ya estuvimos hablando en el tema 1 del ADN, su estructura y la capacidad que tiene de autorreplicarse. En este tema vamos a trabajar con la transcripción y la traducción, o sea, cómo se expresa ese ADN para transcribirse en ARN mensajero y posteriormente traducirse en proteína. Este es el dogma central de la biología que fue desarrollado por Francis Crick a mediados del siglo pasado. Entonces partimos de una molécula doble hélice que va a generar por transcripción una molécula de ARN de hélice simple y por último se va a traducir en polipéptido. En la actualidad se sabe que el ARN también es capaz de autorreplicarse en algunos organismos y por enzimas que se denominan transcriptasas inversas también se logra obtener ADN a partir de ARN. Entonces acá habría procesos de ida y vuelta entre ADN y ARN en algunos organismos, sobre todo en virus. Bueno, aquí tenemos la comparación de la molécula de ADN doble hélice con la molécula de ARN de hélice simple. La diferencia está también en el azúcar. En el ADN es una desoxirribosa, en el ARN es una ribosa. Y comparando las bases, fíjense que comparten citosina, guanina y adenina, y en el ARN la timina está cambiada por un uracilo. Aquí tenemos los ARN, que son macromoléculas de cadena sencilla, con los nucleótidos de purina que ya conocemos, adenina y guanina, y los nucleótidos de pirimidina, citosina al igual que el ADN, y el uracilo reemplaza en este caso a la timina. El azúcar es ribosa en lugar de desoxirribosa y los enlaces son enlaces fosfodiéster entre las pentosas al igual que en el ADN. Hay tres tipos principales de ARN: los mensajeros, que transportan el mensaje genético desde el ADN hacia los ribosomas. Tenemos la cadena de ARN mensajero. Los ARN ribosómicos, que van a ir a formar parte de la estructura y función de los ribosomas, son la fábrica de proteínas. Y los ARN transferente, que son los encargados de interpretar el código genético. Interpretar el mensaje que contienen los ARN mensajeros. ¿Cómo se lee esa información genética para tratar de identificar aminoácidos y por último formar polipéptidos? O sea, comparado con una oración serían los aminoácidos las palabras y los polipéptidos serían las frases. Aquí tenemos la cadena en lila, en violeta del ADN y el ARN naciente en un colorcito naranja. Fíjense la dirección de síntesis, es una dirección 5'3', igual que la replicación del ADN. En este caso es una sola de las hemihélices la que va a ser leída. Una sola tiene sentido codificante. Se necesitan nucleótidos libres para poder construir este ARN mensajero. El primer requisito es que esa doble hélice se abra, se desnaturalice parcialmente en esa secuencia que se va a transcribir, y en este caso la que realiza la transcripción es una enzima ARN polimerasa.
A diferencia de la ADN polimerasa, esta ARN polimerasa no requiere un cebador para comenzar a trabajar. Aquí tenemos la ARN polimerasa sintetizando la cadena de ARN. De vuelta, fíjense que la síntesis se da sobre una sola de las hemihélices. No necesariamente va a ser siempre esta hemihélice la que tenga el mensaje. Puede ser la otra en otro gen. Aquí tenemos el ejemplo de una doble hélice de ADN que es desnaturalizada parcialmente, se abre y sobre una de las hemihélices en sentido 5', 3' se empieza a sintetizar la ARN. El ARN, esta es la ARN polimerasa trabajando sobre esta cadena de ADN, la cadena de ADN que es leída está en sentido 3', 5, por lo tanto la cadena de ARN naciente está en sentido 5', 3'. Aquí tenemos la cadena más completa y al final de la transcripción tenemos el ADN que ha tomado su conformación original y la cadena de ARN de hélice simple concluida, el ARN mensajero. Bueno, aquí estamos todavía en esta etapa de cómo se transfiere la información genética. En el próximo video vamos a trabajar con la transcripción en procarión.